Mi nombre es Luis Rodríguez y junto con mi compañero Daniel Chaustre les vamos a estar presentando el tema del análisis de discurso y el análisis de discurso Foucaultiano. Cuando se hace referencia a análisis de discurso, se pueden estar haciendo referencia a dos tipos de análisis que hay, ¿ok? Que difieren el uno del otro. El primero es el análisis de discurso constructivista social, planteado en Inglaterra a mediados de 1980. Presenta o concibe una naturaleza constructivista de la conversación o el texto, entendido como un discurso. En este sentido está orientado a un análisis de micronivel, ¿okay? Mientras que, por su parte, el otro tipo de análisis de discurso es el análisis Foucaultiano, que evidencia lo que hace es buscar la evidencia de los discursos entendidos como sistemas de conocimiento en el texto. La naturaleza del discurso y su relación con otros discursos resultan en el análisis, y en este sentido está orientado a un macro nivel, ¿okay? Su principal figura es Ian Parker y también nace poco después de los 80, alrededor de los 90. El análisis de discurso construccionista social tiene su origen en dos psicólogos sociales, como bien ya les comenté, Jonathan Potter y Margaret Wetherell, debido a la estrecha relación que existe entre la psicología social y la sociología. Comienzan a tomar estos dos autores principios de la etnometodología e integrarlos a la investigación o a su forma de investigar. A través de esa experiencia sintetizan los procedimientos implementados y publican el libro Discurso y Psicología Social en 1987. Este es el primer hito o es el primer libro en el que se intenta definir o se intenta dar una primera organización y estructura a lo que es el análisis de discurso construccionista social, ¿okay? Lo que ven en la parte inferior es un diagrama tomado de la lectura de Howitt. Allí pueden ver varias cosas. Vamos a comenzar en la columna, en la segunda columna o en la columna central. Encontramos el análisis sociolingüístico del discurso, y esto hace referencia precisamente al tema de la etnometodología, porque el análisis sociolingüístico del discurso lo que hace es considerar algunos principios y algunos elementos de la sociología y de la lingüística para precisamente analizar el discurso, analizar los textos o la conversación correspondiente, ¿okay? Este es el plano de análisis, por decirlo de alguna forma, y en este se enmarca precisamente el análisis de discurso social construccionista. A partir del análisis de discurso social construccionista surge la psicología discursiva, como vamos a ver detalladamente más adelante. No está de más resaltar también que el análisis de discurso social construccionista, si usted mira el diagrama o mira el esquema hacia la izquierda, encontrará que presenta una relación con la psicología retórica y el análisis de la conversación, es decir, intercambian algunos principios o comparten algunos principios, se retroalimentan el uno al otro, y también el análisis de discurso es influido, toma ciertos fundamentos de la construcción social en psicología, de la noción de construcción social en psicología, ¿okay? Por último, encontramos en la tercera columna, es decir, en la columna que está a la derecha, un nivel de análisis diferente, que es el análisis de discurso lingüístico o estrictamente lingüístico, que en este nivel de análisis o en este plano de análisis se encuentra el análisis de discurso Foucaultiano, ¿okay? El que planteaba Parker, y a partir de allí se genera también surge en este nivel el análisis de discurso crítico, ¿okay? Que toma también a su vez principios del análisis del discurso social construccionista. Por eso es que tiene la flecha ahí representada. Por último, en este nivel de análisis de discurso lingüístico encontramos la visión o la estrategia cognitiva, es decir, el análisis cognitivo del discurso psicológico.
El análisis de discurso toma como premisa fundamental que el lenguaje es una acción social. Esto quiere decir que el lenguaje se orienta a construir la realidad con el otro. El análisis de discurso, asimismo, surge en rechazo a la psicología cognitiva, específicamente a la concepción que tenía esta última de entender al lenguaje como un medio representacional. Es decir, el lenguaje lo que sirve es para representar las cogniciones o las ideas que tiene el sujeto. Esto es rechazado precisamente porque esta posición del lenguaje como medio representacional es antagónica a entender al lenguaje como una acción social. Por otra parte, el análisis de discurso no presenta un consenso respecto a su definición, sin embargo, Potter lo entiende como el estudio de cómo la conversación y los textos son usados para ejecutar acciones. Respecto al hecho de que no hay un consenso sobre cómo definir el análisis de discurso, se debe a 4 motivos principales. El primero es que el análisis de discurso es aplicado de forma heterogénea por diferentes investigadores. Esto indica que luego de Potter y Wetherell vinieron otros autores que realizaron modificaciones en la forma de implementar o concebir análisis de discurso, que generó o que terminó en varias vertientes o varias formas de implementar y de ejecutar el análisis de discurso. El segundo punto es el carácter multidisciplinar. En el análisis de discurso convergen 4 disciplinas principalmente, que son la sociología, la psicología, la lingüística y la filosofía. Naturalmente, cada una de esas aporta o tiene concepciones diferentes a la hora de implementar el análisis de discurso. El tercer punto son las preferencias personales de cada autor. Como ya bien lo explicaba en el primer punto, existen varias vertientes, es decir, cada autor ha hecho consideraciones particulares respecto al análisis de discurso, basado un poco también en sus preferencias personales a la hora de investigar. Y por último están las tradiciones intelectuales, y esto hace referencia a los principales paradigmas o las principales ideas que se encuentran en las múltiples disciplinas que trabajan con análisis de discurso. Un comentario adicional es que ninguna de estos 4 causas o 4 condiciones que no permiten que exista un consenso en el análisis de discurso a la hora de definir el análisis de discurso, estas 4 causas no son excluyentes entre ellas, es decir, están íntimamente relacionadas. El análisis de discurso tiene fundamento en 3 aspectos. El primero es el lenguaje, es decir, se estudia y se analiza. El segundo es el contexto, asume que el contexto varía, por ende el discurso en este también. Y el tercero es la construcción intersubjetiva. Esto quiere decir que no hay una realidad concreta, dado que la realidad se construye con el otro. De manera que no hay un fenómeno psicológico fuera del discurso. Por ende, el lenguaje no se utiliza para expresar dichos fenómenos, más bien estos son construidos en las transacciones discursivas diarias. ¿Okay? De aquí solo voy a resaltar 2 cosas. La primera es que cuando se dice que no se utiliza para expresar dichos fenómenos, hace referencia al comentario que hacía en la lámina anterior respecto a que el lenguaje no es representacional, sino que es una acción social, es decir, es construida. Y el segundo comentario es que cuando dice transacciones discursivas diarias, es que el análisis de discurso opera en la cotidianidad. ¿Okay? A su vez, consideran el estudio del análisis de discurso, se considera el uso de la retórica en las conversaciones, las formas sistemáticas o patrones que pueden existir en los discursos y el contexto retórico, es decir, el ambiente cultural, ideológico y las prácticas sociales que se presentan en el contexto o que se dan en el contexto del discurso. El análisis de discurso construccionista social y la psicología discursiva. La psicología discursiva es la aplicación del análisis de discurso
a los fenómenos de la psicología. Es decir, aplica el análisis de discurso para estudiar fenómenos psicológicos como memoria, pensamiento, actitudes y representaciones sociales. Tienen una semejanza dado que presentan una misma orientación teórica hacia el lenguaje. Esto quiere decir que entienden al discurso como el medio de la acción humana y a su vez presentan un abordaje metodológico compartido. Es decir, en ambos lo que se busca es analizar el discurso. La concepción del discurso para la psicología discursiva se resume en 3 puntos. El primer punto es que el discurso es posicionado como orientado a la acción. Es decir, lo que se intenta responder es cuál es el papel del discurso en esta interacción, ¿ok? O a qué debe hacer el discurso en esta interacción. El segundo punto de concepción del discurso de la psicología descriptiva son palabras y dispositivos de conversación dentro de la interacción. Es decir, se debe estudiar cómo funciona el lenguaje en sí para crear versiones particulares del mundo. Y el tercer punto de concepción es la interacción particular. Es decir, cuál es la secuencia que se sigue a la hora de estructurar el discurso con el otro o a la hora de ejecutar un discurso con el otro y cuál es la vinculación institucional, es decir, cuáles pueden ser los roles o cuál es la relación que se fija a la hora de realizar el discurso o generar el discurso. En la diapositiva adicionalmente vemos a Derek Edwards y a Jonathan Porter, que son los primeros en plantear la psicología discursiva. El análisis de discurso y la retórica. En el análisis de discurso se utiliza la retórica como parte de sus elementos a analizar. La retórica es entendida tradicionalmente como la capacidad de argumentación y a su vez está asociada con la capacidad de apreciar lo que sea convincente en todas las circunstancias. Es decir, en la retórica también se analiza el papel de la persuasión o de la influencia que puede tener el discurso sobre el otro. Se considera que el pensamiento humano es de naturaleza argumentativa, por ende en todo discurso siempre habrá un segmento argumentativo, por ende siempre se podrá aplicar la retórica a ese segmento argumentativo. A su vez, la retórica es inseparable del proceso de evaluación que se hace en la vida cotidiana, de forma tal que la retórica es parte del proceso de dar o de expresar puntos de vista en contextos que no necesariamente parecen ser de naturaleza argumental. Por otra parte, se ha gemado o se ha desarrollado la psicología de la retórica, cuyo objetivo es identificar las estrategias discursivas y los materiales argumentativos presentes en un texto para abordar los fenómenos psicológicos. A su vez, concibe el uso del lenguaje y de patrones en la argumentación y se encuentra contextualizado, es decir, se encuentra enmarcado en un contexto argumentativo inmediato y temas culturales y los temas culturales más allá de estos. Principios del análisis del discurso. El primer principio es que es orientado a la acción. El lenguaje como elemento fundamental, esto quiere decir que el lenguaje no es un mero acto comunicativo. El segundo principio hace referencia a que el lenguaje y el discurso ocurren en situaciones específicas o tienen 3 elementos situacionales específicos. El primero es el elemento institucional, que hace referencia a la configuración institucional, así como a una persona dentro de dicha institución. Esto lo que quiere decir es que el lenguaje se da en un contexto específico para su interacción y se encuentra enmarcado en una práctica social determinada. Por lo tanto, existen instituciones determinadas, así como papeles adentro de dicha institución. El segundo punto es la secuencialidad. Adentro de la situación es la secuencialidad, es decir, existe un orden en función a lo que se quiere decir y esto hace referencia a que los discursos siguen una secuencialidad, es decir, se organizan de manera tal de que
lo que se dice antes y lo que se dice después tiene una coherencia lógica o tiene una coherencia o tiene un sentido. Precisamente intentar encontrar ese sentido es el objetivo o parte del objetivo del análisis de discurso. Por último, con respecto a los elementos situacionales, también se encuentra enmarcado retóricamente, es decir, un segmento del discurso puede ser retórico, y esto hace referencia a que parte del discurso puede tener un segmento persuasivo o puede tener, es decir, que la persona busque influenciar sobre, que la persona que participa en el discurso busque influenciar sobre otra, o bien que la persona que participa en el discurso se vea influida por parte del discurso del otro. El tercer principio es que el discurso es construido y es a su vez constructivo. Es construido porque se construye o se constituye de categorías, ideas comunes, sistemas explicativos, así como de palabras. Y a su vez es constructivo porque el lenguaje, el discurso, perdón, sirve para construir concepciones del mundo y también mantenerlas. Interpretación en el análisis del discurso. La mayoría de los autores coinciden en que no hay una serie de pasos a diferencia de otras prácticas, por lo que se sugiere aprender lo más posible sobre sus ideas teóricas. Si bien no hay una serie de pasos, recomiendan tener en cuenta una serie de consideraciones para la interpretación en el análisis del discurso. La primera es que el lenguaje no proporciona una forma de acceder a una realidad fija. La segunda es que el lenguaje es constructivo o constitutivo de la vida social, es decir, se usa para construir relaciones sociales, objetos y puntos de vista del mundo. El tercero es que el significado se produce en el contexto de los intercambios del lenguaje entre personas. Esto quiere decir que no existe un depósito cultural de definiciones o significados acordados que puedan aplicarse. Por tanto, el análisis de discurso por lo que debe velar es por intentar descubrir cuáles son las coproducciones de significado, es decir, cuál es la producción conjunta o cómo se han realizado las definiciones mediante la producción conjunta de dos o más personas en una conversación. El cuarto es que el lenguaje se utiliza para construir versiones de la realidad social, y esto hace referencia a los repertorios interpretativos. Los repertorios interpretativos se entienden como un grupo de términos, descripciones y figuras retóricas ampliamente discernibles que a menudo son reunidos en torno a metáforas o imágenes vívidas. Es decir, esto es lo que la función de los repertorios interpretativos es dar una versión particular de la realidad, ¿ok? En este sentido, hay algunos autores que afirman que los repertorios interpretativos lo que contienen son ideologías adentro de los discursos. Sin embargo, esta es solo una visión de lo que podrían ser los repertorios interpretativos, cuando hago referencia al tema de la ideología. La quinta consideración es la práctica discursiva, es decir, son las cosas que suceden, las prácticas discursivas son las cosas que suceden en el lenguaje que logran resultados particulares. La sexta consideración son los géneros discursivos. Esto hace referencia a que el tipo de lenguaje que está bajo consideración analítica. El séptimo punto es el footing, que es la autoridad de las palabras o del tema, es decir, cuando la persona asume como propias lo dicho por los demás o cita a alguien más. Y la octava es que el habla es dialógica, es decir, en la conversación o durante una conversación incorporamos y combinamos cosas de otras conversaciones. Siguiendo con otras consideraciones para la interpretación
en el análisis del discurso, encontramos que la retórica se refiere al interés que tiene el análisis del discurso en cómo se puede organizar la conversación para ser argumentativamente más exitosa. También se tiene que la participación y la verificación de lo dicho se refieren a la forma en que las personas consideran que los demás tienen un interés en lo que hacen y su relación con el discurso. En el análisis del discurso se rechaza activamente el uso de los conceptos de la psicología cognitiva, como bien ya había comentado en una de las láminas anteriores. A su vez se tiene que la conversación y el discurso son considerados para la comprensión de fenómenos psicológicos, como pudieran ser la naturaleza de la mente, la construcción de los demás, que se hace de los demás, y la identidad colectiva. Por otra parte, el análisis de discurso también se centra en las prácticas del discurso en el curso de la conversación y de la escritura. Asimismo, el concepto de cara se refiere a las estrategias del lenguaje que sirven para proteger el estado de los participantes en las conversaciones. Por otra parte, encontramos que el registro se refiere al estilo del lenguaje que se emplea en una situación particular o en un contexto dado. Y por último, se debe considerar el amplio tenor de la relación en cuestión, es decir, se debe siempre considerar la naturaleza que se puede dar entre las personas la naturaleza de la relación, que se puede dar entre dos personas que mantienen una conversación y generan un discurso o sostienen un discurso. Si bien no existe una forma seriada de realizar la interpretación en el análisis del discurso, se recomienda o Potter y sus colegas hacen una serie de recomendaciones respecto a las fases que se pueden asumir en el análisis del discurso. En este sentido, la primera fase, que corresponde a la recolección de materiales para el análisis, se recomienda que el investigador considere tres cosas. Lo primero es el tipo de datos. Esto hace referencia a si va a ser una grabación de una conversación, o va a ser un video, o va a ser un texto. Lo segundo es el ambiente de conversación, es decir, en qué contexto se da, o en qué situación particular se da. Si se da en la vida cotidiana, si se da en, por ejemplo, una cafetería, es diferente a si se da en una oficina. A eso hace referencia el ambiente de conversación. Y la tercera recomendación en esta fase es tomar en cuenta las características de los participantes que el investigador considere importante para el análisis. Es decir, si por ejemplo se tienen los datos sociodemográficos, el investigador no debería considerarlos todos, debería considerar solo aquellos que son importantes o que cree importantes para el análisis de discurso. En la segunda fase, que corresponde a la grabación y a la transcripción, se hacen dos recomendaciones. La primera es definir el tipo de transcripción que se va a realizar, debido a que existen varias formas de transcribir las grabaciones, y esas formas de transcribir pueden influir en el análisis. Y la segunda recomendación que se hace es que se tengan en cuenta los elementos que se pueden percibir a la hora de transcribir, es decir, que el investigador, mientras está realizando la transcripción, tome nota de aquellos aspectos que le llaman la atención, o aquellos aspectos o aquellas ideas preliminares al análisis. En la tercera fase, que es la generación de hipótesis, aquí se entiende que la hipótesis no es como tradicionalmente se le entiende, que es una afirmación que busca ser contrastada con la realidad. Aquí el concepto de hipótesis hace referencia a las ideas que tiene el investigador sobre acerca de lo que está trabajando. En este sentido, lo que se busca, las recomendaciones lo que buscan en esta fase es que el investigador desarrolle ideas sobre la interacción, y esas ideas que desarrolla
sirven para guiar las ideas de investigación o van a seguir o le van a servir para el análisis del discurso. En este sentido, si toma nota de, por ejemplo, la configuración y sus interacciones o de la data que no suele ser analizada, como por ejemplo es el, 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 el lenguaje no verbal, esto le servirá para el análisis posterior, es decir, este tipo de elementos le servirá para el análisis posterior. Para ello, lo que se le recomienda es que tome un set de notas apartes, que no necesariamente estén relacionadas las notas entre ellas, y también hablar sobre la investigación estimula el desarrollo de las ideas de la misma. Es decir, hablar no solo en contextos académicos, sino preguntar opiniones o hacer comentarios con amigos y colegas facilita la estimulación. En la cuarta fase encontramos la codificación, y la codificación hace referencia a que se seleccionan algunos extractos de la conversación en base a un criterio común. En la fase posterior, que es el análisis propiamente dicho, implica considerar aspectos o razonamientos inductivos y deductivos, así como analizar el contexto en el que se enmarca el discurso, la variabilidad que hay en el mismo y la construcción que se va haciendo, es decir, las particularidades que tiene la construcción. También se debe considerar en el análisis dónde terminan y dónde inician las acciones discursivas, a su vez como analizar no solo al entrevistado, lo que dice el entrevistado, sino también el papel del entrevistador y lo que dice el entrevistador. Porque el papel del entrevistador, si es una conversación, también resulta fundamental a la hora de analizar el discurso. ¿Okay? Para ello, Potter específicamente en el análisis plantea que se deben tomar en cuenta 4 cosas principales. La primera es la búsqueda de patrones o de la regularidad que puede existir en el discurso. El segundo punto es la consideración de los cambios próximos en toda la interacción, y esto hace referencia a los cambios que pueden haber o los giros argumentales que pueden haber en el discurso. El tercer aspecto que se debe tener en cuenta es analizar o poner el foco en los casos desviados, es decir, pueden existir discursos en caso de que en caso de que no solo se esté analizando una conversación, sino que sean varias, pueden existir varios discursos o varias conversaciones que se desvíen del patrón o que sean muy diferentes al patrón usual de la mayoría de las conversaciones. Entonces, analizar ese patrón desviado puede resultar útil para el análisis. Y por último, colocar el foco en otro tipo de material, es decir, un material diferente en su naturaleza o contexto. Cuando hace referencia o cuando se dice que es un material diferente en su naturaleza, hace referencia a que si, por ejemplo, se está utilizando una conversación grabada en un contexto cotidiano, lo que se intente buscar es un texto con un discurso similar, o se intente buscar algún video o algún audio con un discurso similar, precisamente que sirva para el análisis, que sirva como contraste en el análisis. Y cuando hace referencia a otros contextos, pueden ser otro tipo de poblaciones u otro tipo de lugares. Por último, respecto a la validación en el análisis, Potter lo que recomienda es se identifique la orientación que tiene el participante, es decir, la orientación que asume el participante en el discurso, así como también naturalmente los casos desviados sirvan como contraste, es decir, el tema de los casos desviados sirve no solo en el análisis sino también en la validación. Igualmente el foco en otro material es una forma de establecer la coherencia, es decir, que tanto se parece el análisis de discurso que ha realizado el investigador
con otros análisis de discurso que han realizado otros investigadores. Y por último, que los lectores den una evaluación, sean tanto participantes como otros lectores ajenos al discurso grabado. Esto servirá no solo para, naturalmente no se le suele dar no se le suele dar todo el discurso, perdón, sino que se le dan extractos o puntos claves que sirvan para verificar o le sirvan al investigador para orientarse con respecto a si el análisis ha sido realizado de manera satisfactoria o debe modificar o debe considerar algunos elementos adicionales o puntos. Riesgos durante la interpretación en el análisis del discurso. Existen posibles formas de dejar por fuera datos importantes. La primera de ellas es el subanálisis debido al resumen, y esto ocurre cuando el investigador se dedica a extraer y sintetizar las ideas principales del discurso, más no analizarlas. La siguiente forma de dejar por fuera datos importantes es el subanálisis debido a tomar partido, y esto hace referencia a cuando el investigador solo analiza el discurso basándose en la perspectiva del participante sin considerar el papel del entrevistador. La tercera forma es el subanálisis debido a tomar una sola cita o una cita aislada. Y esto ocurre cuando el investigador solo toma una cita o una cita aislada y en función a eso hace un análisis extensivo del discurso sin considerar, por ejemplo, los patrones o sin analizar a profundidad, como lo hizo con esa cita, el patrón principal del discurso o el patrón que se presenta en el discurso. La cuarta forma es el análisis fallido debido al descubrimiento circular de discursos y de construcciones mentales. En el primer caso hace referencia a cuando los fragmentos de una conversación dan a entender que existe una ideología, y a su vez el investigador analiza que la ideología es la que está dando cuenta de esos fragmentos, encontrándose así un análisis circular entre el discurso y los fragmentos, es decir, no se está realizando un análisis verdadero, sino que se está perdiendo información. Con respecto a las construcciones mentales ocurre lo mismo. A través de diversos fragmentos se encuentra que hay construcciones mentales, y esas construcciones mentales el investigador las analiza como que dan cuenta de esos fragmentos del discurso, es decir, las construcciones mentales son las que están generando el discurso, encontrándose así también una relación circular que no da cuenta de un análisis verdadero del discurso. La quinta forma es el subanálisis debido a la muestra, y hace referencia a cuando el investigador generaliza el discurso o generaliza el análisis del discurso para la población particular o la extrapola a otras poblaciones. Es decir, eso no en todos los casos se debería realizar o se podría realizar. Y la última forma es el subanálisis debido al spotting. Es decir, lo que se hace es que se detectan patrones de otros discursos. Es decir, el investigador no está realizando realmente un aporte o un análisis del discurso nuevo, sino que simplemente está verificando si en el discurso que está analizando se encuentra un patrón que se ha presentado en otra investigación. En este sentido, se pierde material de análisis al hacer spotting. Evaluación del análisis del discurso. El análisis del discurso está limitado en función a cómo debe entenderse o interpretarse el material textual. Asimismo, no se debe usar para acceder a las realidades subjetivas de los participantes, dado que el lenguaje no es representacional. Por otra parte, en el análisis del discurso se corre el riesgo de poner palabras en la boca de los participantes
en especial cuando el entrevistador está en una entrevista semiestructurada o intenta guiar la conversación. Asimismo, se encuentran algunas críticas de Ian Parker al análisis de discurso. La primera crítica que asoma Parker es que el análisis del discurso adopta una posición relativista de la realidad, con lo cual excluye la dimensión moral y política. Esto para Parker es un error. Cuando veamos en las siguientes láminas análisis de discurso Foucaultiano, entenderemos por qué es un error excluir o tener una posición relativista de la realidad. La segunda crítica que hace Parker es que en el análisis de discurso se ha dado un alejamiento de los repertorios interpretativos. Es decir, en la actualidad ya no se usan tanto o ya no se analizan tanto los repertorios interpretativos como originalmente o antes se hacía. Y por último, no considera el análisis histórico o el contexto social. ¿Okay? El análisis de discurso Foucaultiano fue introducido en la psicología americana a finales de 1970. Este tipo de análisis se interesa en el lenguaje y su rol en la constitución de una vida social y psicológica. Está basado en los planteamientos del filósofo francés Michel Foucault y su tema principal gira en torno a la disponibilidad de los recursos discursivos dentro de una cultura, así como las implicaciones que estos pueden tener en la vida de las personas que forman parte de ella. El análisis toca como temas principales la legitimización del poder, la opresión, la resistencia y la desigualdad, teniendo siempre en cuenta una perspectiva histórica para poder analizar cómo estos discursos cambian a través del tiempo. La relación entre los discursos y las instituciones sociales son fundamentales para dos conceptos son fundamentales dentro del análisis de discurso Foucaultiano, y estos son, por una parte, el discurso, justamente, y el poder. Foucault describe el discurso como grupos de signos, actuaciones verbales, actos de formulación, una serie de oraciones o proposiciones, y en medidas generales como un grupo de declaraciones que pertenecen a un sistema de formación. Autores como Parker, en cambio, lo describen como un sistema de declaraciones que construye un objeto. Para ambos autores, el discurso tiene una característica de formación, de construcción, que permite la elaboración de ciertos aspectos. Un concepto fundamental para Foucault era el poder. Este término, definido según su autor, es comprendido como poder productivo. No es realmente una entidad que representa una posesión o no posesión de ella, sino que es un poder emergente, un poder que emerge de la interacción social y que no es poseído únicamente por un grupo de personas o una institución, sino que es construido a través de la interacción. Algunas características principales dentro de este tipo de análisis son los siguientes. Por ejemplo, en primer lugar tenemos que los discursos se encuentran presentes en textos, es decir, los discursos no se encuentran necesariamente expresados de forma literal dentro de los textos. Es trabajo del analista por identificar las connotaciones de los discursos dentro del texto y qué implicaciones tienen estos discursos para estos textos. En segundo lugar, los discursos configuran sistemáticamente los objetos a los que están referidos. Esto quiere decir que dentro de los discursos, los objetos acerca de los que hablan estos discursos, de cierta manera plantean cuál es la posición o cuál es la forma en que se deben posicionar los objetos. En tercer lugar, los discursos revelan qué tipo de personas se hablan dentro de ellos. Al tomar un posicionamiento de los objetos, es común también encontrar un posicionamiento de las personas en relación a estos objetos. Y esto es asimismo dentro de ciertas instituciones. Es decir, a partir de un discurso se puede ubicar cuál es el posicionamiento de una persona hacia un objeto particular. En cuarto lugar, se debe aproximarse a los discursos como sistemas coherentes de significados. Dentro de un texto, los discursos representan objetos a través de metáforas, analogías e imágenes mentales. El trabajo del analista, por tanto,
consiste en tratar de convertir estos en declaraciones que puedan ser comprendidas por otras personas. En quinto lugar, hay que tener en cuenta que el mismo objeto puede constituirse de formas muy diferentes por distintos discursos. Es decir, un objeto social puede ser entendido o puede ser representado de forma diferente en función de cuál es el discurso que se está planteando acerca de ese objeto. Y por último, los discursos pueden referirse a discursos pasados acerca del mismo objeto. Ciertos discursos pueden versar incluso sobre discursos antiguos, que expresaban de alguna manera una interpretación de un objeto. El aspecto histórico aquí es muy importante dentro de la posición Foucaultiana para el análisis. Una de las corrientes más importantes dentro del análisis del discurso es la psicología discursiva. Si bien tienen ciertas semejanzas en cuanto a cuál es el insumo básico que utilizan para analizar, la perspectiva Foucaultiana presenta ciertas diferencias relevantes que vale tomar en cuenta. Principalmente, una de las diferencias estriba en cuál es el interés o cuál es el objeto que intentan analizar. Dentro de la psicología discursiva, el interés principal radica en la comunicación interpersonal y los contextos inmediatos en los cuales el lenguaje puede ser utilizado por los sujetos que hablan. La perspectiva Foucaultiana, en cambio, se pregunta por temas un poco más amplios que se encuentran representados dentro del discurso. Asimismo, intenta demostrar cómo las personas piensan o sienten, constituyéndose así el componente de la subjetividad. También qué podrían hacer estas personas, entendiendo entonces el componente de las prácticas, así como las condiciones materiales donde tales experiencias podrían. Una pregunta importante que hay que resolver para poder llevar a cabo el análisis es cómo se seleccionarán los textos. De acuerdo a esta perspectiva, cualquier cosa que presente un significado puede ser analizado desde el análisis de discurso Foucaultiano. Esto no limita únicamente a aquellos textos escritos, sino que pueden trabajarse también con imágenes o representaciones de cualquier tipo o de sistema simbólico. La delimitación de qué textos deben ser utilizados viene dada exclusivamente por la pregunta de investigación, ya que distintos objetos pueden estar representados a través de distintos discursos. Lo importante entonces es identificar cuál es ese objeto al cual se debe. Si bien un análisis Foucaultiano del discurso es sumamente extenso en cuanto a que debe tomar en cuenta los aspectos históricos y culturales de los objetos, algunos autores han planteado un modelo que consiste en 6 etapas, de las cuales puede realizarse una aproximación general para la elaboración de un análisis de discurso de acuerdo a la perspectiva Foucaultiana. Estas 6 etapas consisten, en primer lugar, de las construcciones discursivas, los discursos, la orientación a la acción, los posicionamientos, la práctica y la sub. En la primera etapa del análisis de discurso Foucaultiano encontraremos las construcciones discursivas. El trabajo del analista dentro de esta etapa consiste en poder identificar o seleccionar aquellos aspectos del texto donde el objeto se vea reflejado, es decir, donde los discursos reflejen de alguna manera una elaboración acerca del objeto de interés. Esta elaboración puede ser explícita, es decir, mencionando directamente al objeto, o puede ser implícita, haciendo referencias indirectas a ese objeto de interés. En este punto, por tanto, se deben identificar todos los segmentos del texto que van a ser analizados. La segunda etapa del análisis es denominada discursos, y una vez que se han identificado todas las secciones del texto que contribuyen a la construcción del objeto discursivo, se empiezan a analizar cuáles son las diferencias entre estas distintas construcciones. Dado que un objeto es explicado o es elaborado a partir de distintos discursos, aquí se desea comparar cuál es la elaboración que está presente dentro del texto de ese mismo objeto. Aquí se debe identificar, por tanto, cómo se construyen esos discursos y cuáles son las variaciones que hay entre ellos. La tercera etapa del análisis, denominada orientación a la acción, consiste en una examinación minuciosa de los contextos discursivos dentro de los cuales las diferentes construcciones del objeto están siendo utilizados.
En este sentido es importante dar respuesta a la pregunta de cuáles son las funciones que tienen estos discursos y cómo se relacionan con otras construcciones producidas en el mismo texto. En la cuarta etapa, la etapa de los posicionamientos, el analista debe ser capaz de identificar cuál es la posición que asume el sujeto que está elaborando el discurso frente a ese objeto. Los discursos pueden proponer distintas localizaciones discursivas desde donde hablar y actuar. En algunos casos, por ejemplo, una persona puede identificarse dentro de un discurso como una víctima y en otros discursos puede posicionarse a sí mismo como un perpetrador. Los discursos posicionan a las personas dentro de ciertos papeles. El trabajo del analista en este caso es identificar cuál es la posición que presenta el sujeto. En la quinta etapa, en la etapa de prácticas, la atención del analista debe centrarse en cuál es la relación entre el discurso y la práctica, es decir, cómo ciertas construcciones discursivas, además de los posicionamientos que el sujeto asume dentro de ellas, abren o cierran ciertas oportunidades para la acción, es decir, cuáles son las elaboraciones discursivas que el sujeto asume y cuáles son las consecuencias en sus acciones que produce el posicionamiento dentro. La etapa final o la etapa de la subjetividad es una de las etapas más complicadas dentro del análisis. En esta se va a explorar cuál es la relación entre el discurso y los posicionamientos que la persona asume dentro de ese discurso con su subjetividad. Es importante tomar en cuenta que los discursos permiten ciertas formas de ver el mundo y ciertas formas de ser en el mundo. Una vez que el sujeto se ha posicionado dentro de su discurso, este va a ser el punto de partida o el punto de mira para poder entender el mundo y actuar de manera consecuente. Una serie de cuestiones epistemológicas surgen dentro del análisis de discurso Foucaultiano, siendo que algunos autores asumen ciertas posturas, mientras que otros autores plantean unos presupuestos distintos. Una de estas cuestiones es la relación de los discursos con la realidad, principalmente si los discursos y la realidad son independientes entre sí o, de haber dependencia, qué tipo de dependencia se presenta entre ambos. Algunos analistas consideran que los discursos son versiones o construcciones de un set particular de condiciones materiales y que los discursos solo pueden construir versiones que sean cónsonas con esta realidad. Otros autores, en cambio, consideran que la relación discurso-realidad es interdependiente, siendo que la realidad puede afectar a ciertos discursos y en otros casos los discursos pueden afectar a la realidad. Otra pregunta que surge es acerca del tipo de conocimiento que se produce. La postura general ampliamente asumida dentro de este tipo de análisis es una orientación del construccionismo social. Es decir, el conocimiento que se genera es una interpretación o una profundización de las formas en que las personas. Una tercera cuestión es acerca de cuáles son las asunciones que se hacen acerca del mundo. La postura que se suele asumir en este caso es que no existe un mundo que pueda ser descrito y estudiado de manera completamente objetiva. En cambio, lo que predominan son muchas versiones del mundo, que son construidas a través de discursos y prácticas por las personas. Acerca de la validez de algunas visiones o representaciones del mundo, esta postura considera que aquellas que son ampliamente utilizadas y apoyadas por las instituciones sociales se consideran más legítimas que las demás. En cuarto lugar, una pregunta que surge es acerca de cuál es el papel del investigador. En este caso, la posición que se ha asumido dentro de este análisis es que el investigador, al igual que el resto de las personas, elabora discursos y prácticas discursivas para poder entender el mundo y la realidad. Esto incluye además el conocimiento científico. Dentro de esta postura se considera que el investigador es un autor del conocimiento, no un descubridor.